Hola, desde la Academia Santo Domingo queremos haceros un reportaje para toda la gente que os preparáis a lo que es tropa y marinería. Hoy voy a explicar lo que son los mecanismos. Son ejercicios de psicotécnicos tipo mecánicos que tienen un poco más de complejidad. Vamos a explicar en varios vídeos los tipos de movimientos que hay, los conceptos claros de qué es una transmisión lineal, qué es una palanca, diferencias entre poleas fijas, polea móvil y polipastros. Dentro de los polipastros también explicaremos los tipos que existen. Después de esto también explicaremos en otro vídeo, si no da tiempo en este, que es un mecanismo de transmisión circular con los de polea cobre, engranajes, ruedas dentadas o bien ruedas cadena. Y luego también explicaremos mecanismos de transformación de movimiento circular en lo que es movimiento uniforme o rectilíneo, como lo que es un torno, lo que es un mecanismo rueda cremallera y lo que es un mecanismo de tornillo. Y luego explicaré qué es un mecanismo de transformación de movimientos circulares en movimientos alternativos, tales como un mecanismo biela, cigüeñales, etc. Y luego explicaremos los tipos de psicotécnicos más importantes que os caen para ver cómo se pueden hacer. En general, las máquinas se componen de mecanismos y gracias a estos lo que es el impulso de un esfuerzo muscular o bien de un motor se traduce en un movimiento o una fuerza necesaria para que la máquina haga su función. Bajo ese punto de vista, nosotros tenemos que la fuerza del movimiento es proporcional a lo que es el elemento de una rueda motriz y a la vez lo que es un mecanismo. La fuerza de movimiento se obtiene según el elemento del receptor. Los tipos de movimiento que existen son los movimientos básicos, que son lineales, o bien circulares, o bien alternativos, o bien también pueden ser movimientos oscilantes. El movimiento en línea es el movimiento lineal donde hay solo un sentido y lo que es hacia adelante o hacia atrás y puede haber dos direcciones. Eso ya los veremos y en la ingeniería tienen más complejidad. Como complejidad, vosotros en los psicotécnicos de lo que es al Estado de España para tropa o marinería son los más simples. Luego tenemos el tipo de movimiento circular, que sabéis que va siempre en lo que es, como dice la palabra, en un círculo, viene síncrono o asíncrono, es decir, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, son los dos movimientos que hay. En estos movimientos, el movimiento se forma en un círculo, tiene un solo sentido y se llama movimiento circular. También puede ser movimiento rotacional. El movimiento alternativo, el típico ejemplo de lo que es un pistón en un coche donde tienes un pedal o que va hacia arriba y abajo, luego tiene una compresión y una expansión. En bombas, por ejemplo, nosotros en ingeniería, o bien movimientos en línea recta que cambia de forma sucesiva lo que es el sentido alternativo de lo que es el pistón con la rueda, que a la vez puede accionar lo que es el mecanismo de un pedal, por ejemplo en una moto, que sería el más básico que existe. Movimiento oscilante, pues cualquier péndulo de cualquier reloj, por ejemplo, o cualquier péndulo hecho que va hacia un sentido o hacia el otro. En este caso hay un sentido de movimiento de manera alternativa y normalmente es oscilante. El concepto de estudio de máquinas conviene tener presente las máquinas elementales más importantes, tanto en conceptos de fuerza como movimiento. Las fuerzas será cualquier acción que puede modificar un cuerpo del reposo. Y la fuerza es un vector normalmente, se representa siempre cuando son vectores con una flechita en la punta de arriba y tiene diferentes unidades de medida. Dependerá si estamos hablando del sistema internacional, una fuerza son newtons, que son la cantidad que existe, y luego puede ser en el sistema sexagesimal, en el sistema técnico, en el sistema etcétera, etcétera. Entonces, depende de qué sistema o qué unidades o qué conversiones en el sistema americano, por ejemplo, las unidades de fuerza, estamos hablando de otro tipo de unidades, etc. Depende un poco de qué sistema estemos hablando. Si es el español, por ejemplo, el normal es el internacional, ¿vale? Que tenemos los metros, que tenemos lo que son los tiempos en segundos normalmente, lo que es la longitud en metros y luego la fuerza serían newtons. Luego tenemos en dinas, tenemos en, no sé, ponemos en presiones, tenemos atmósferas, etc. ¿Qué es un momento? Un momento es el nombre de momento, es una fuerza respecto a un punto que nos da un valor, ¿vale? Entonces, el momento es una fuerza por una distancia. Los momentos pueden crear o no rotaciones, es decir, giros. También, pues, cuando mayor es el momento, pues mayor es la velocidad del giro que se obtiene. Entonces, un momento hemos dicho que es una fuerza por una distancia. Normalmente es la distancia que hay entre esa punta y el punto de lo que es aplicación. Según la ley de momentos, tenemos que para un cuerpo esté en equilibrio, la suma de estos momentos debe ser igual a 0. En cualquier balanza nosotros tenemos lo que es la parte de la derecha, que es decir, desde el punto medio su longitud, y desde el punto medio lo que es la longitud contraria. En este caso, la balanza es una figura, por ejemplo, que tiene una fuerza
distinta a lo que es el equilibrio. Cumple que fuerza sub 1 por su distancia es igual a fuerza sub 2 por lo que es su distancia. Vale, clasificaciones de los mecanismos pueden ser lineales, como una polea, como un polipastro, como una palanca, por ejemplo. Pueden ser circulares, una rueda, por ejemplo, un engranaje, un tornillo sin fin, un sistema de poleas recorrido por lo que es una correa, unos sistemas con ruedas de cadena, o pueden ser también movimientos de transformación de lo que es el movimiento circular en movimiento rectilíneo. Por ejemplo, pues un complejo, por ejemplo, de piñón cremallera, o bien un tornillo, por ejemplo, con una fuerza cuando nosotros giramos. Bien, otros tipos de mecanismos de transformación de movimiento circular en alternativo puede ser una biela, un cigüeñal, o que bien son levas o ruedas excéntricas, ¿vale? Es un poco más complejos. El mecanismo dependerá de cómo se transforme o cómo se haga la transmisión de ese movimiento, y luego los mecanismos también dependerán del tipo de transformación del movimiento que sea, y también dependerá de la vibración que tengan, o si no tengan vibración, o si estamos hablando de una matriz o de un motor o una punta, etcétera, etcétera, una fuerza puntual, ¿vale? Vale, entonces vamos a hacer en varios vídeos, vamos a partir esto para que en varios trocitos de varios vídeos tengáis varias formas con ejercicios básicos de cómo se hacen estos psicotécnicos del ejército, que para muchos alumnos nuestros pueden ser los más complicados de hacer. Bien, ahora pasamos a mecanismos de transmisión lineal, que pueden ser la palanca, la polea o el polipastro. Una palanca es una máquina simple que consiste normalmente en una barra o en una varilla, que está diseñada, por ejemplo, para girar sobre un punto fijo. Este punto fijo hay libros que lo llaman fulcro, hay libros que lo llamamos punto de apoyo, dependerá de quién haya escrito el libro, pues significa lo mismo. En diferentes ediciones de psicotécnicos del ejército, depende del libro que utilicéis, lo tenéis bien de una manera o bien de otra. Bien, nosotros tenemos también lo que nos sirve para transmitir lo que es la fuerza en un movimiento. Dentro de las partes de lo que es el fulcro o el punto de apoyo podemos tener también la potencia, que es decir, la fuerza en el levantar lo que es esa carga, una resistencia, que es el peso de la carga, un brazo de acción, que será la distancia desde donde está lo que es la potencia, el punto de fulcro, sería el brazo de acción, y luego la resistencia o el brazo resistente, que será la otra parte y lo que es el fulcro. Ejemplo básico, pues el típico columpio que todos hemos subido de pequeños, que nosotros tenemos, pues hay dos personas y en medio pues tenéis el punto de apoyo, que si pues tenéis un amigo con un poco más de peso, pues se levantaba, y si no, pues sería al revés. Bien, tipos de palanca, pues en función de lo que es la posición del punto de apoyo o el fulcro, hay tres tipos, es decir, están las de primer grado, segundo grado o bien tercer grado. Vale, palancas de primer género son aquellas que tienen un punto de apoyo situado entre la potencia y la resistencia. Por ejemplo, pues unas tijeras, un cascanueces, unos alicates, una pinza de tender la ropa, etc. Las palancas, sin embargo, de segundo grado serían aquellas que el punto de apoyo está en un extremo. Por ejemplo, pues un abrelatas, una carretilla, etcétera, etcétera. Las potencias, por ejemplo, de tercer grado son aquellas que tienen el punto de apoyo solo en un extremo, ¿vale? Y en el otro, pues está la persona que está haciendo la fuerza. El típico ejemplo, pues la caña de pescar, o bien unas pinzas de quitar lo que son pues, de cirujano, de depilar, etc. Bien, ese sería el de tercer género. Luego, la ley de la palanca, tenemos lo que es un momento, es decir, una fuerza que está dada por una fuerza por un área y por una distancia. En una parte, la fuerza por su distancia, y en la otra parte, la siguiente fuerza de rozamiento por su otra distancia. La palanca está en el equilibrio, es decir, el producto de la fuerza aplicada, que es la potencia, será el brazo. El brazo de esta debe ser igual al producto de la fuerza resistente, que es el suyo. Normalmente los ejercicios del ejército te dan a elegir varias opciones, calcularías de cabeza lo que es la multiplicación entre lo que es la distancia entre una fuerza y la distancia ante otra, o bien te faltaría alguna de las fuerzas y tienes que saber poner cuál es el dato de la opción A, B y C, o bien te dan sistemas de engranajes, tanto giros sentido inverso o derecho, lestrogiro o levogiro, según esté en el sentido de las agujas del reloj, o al contrario.